Y vamos a ponernos de pie, por favor. Una vez más. Busquen conmigo en Lucas capítulo 9. Lucas 9, verso 57. Hay dos pasajes ahí, dos pasajes paralelos. El otro pasaje lo puede encontrar en Mateo 8, 18 al 22, pero aquí vamos a tomar el Lucas 9, 57. Pasajes paralelos son pasajes que hablan de lo mismo. Entonces, ¿lo tienen, hermanos? Bueno, vamos a ver la palabra del Señor. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba, publicano, y le dijo, Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Este pasaje yo creo que es un pasaje muy conocido, donde hemos hablado muchas veces, escuchado prédicas, enseñanzas al respecto, pero siempre tiene el Señor algo nuevo para enseñarnos y siempre tenemos que tener una disposición de aprender. Y estamos aprendiendo, como la semana pasada vimos el tema, la responsabilidad, estamos en eso, en las responsabilidades del siervo. Y hablábamos acerca de la disposición del siervo, de la disposición. Pero la semana pasada específicamente vimos el compromiso del siervo. Y vimos que el compromiso es con nuestro Dios. El compromiso del siervo era exclusivamente, únicamente con su Señor. Así, de la misma manera, nosotros como esclavos por amor, nuestro compromiso es con el Señor. Por eso nosotros ya no debemos de estar comprometidos con el mundo. Por eso Pablo, cuando habla a la iglesia, él dice que ya no seamos, a los romanos le dice él, que ya no sean moldeados a la forma de este mundo, que no caigan en el molde de este mundo, sino que ahora Cristo se tiene que ver en nosotros, porque ese es el propósito, pues. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de entender el compromiso, entender lo que en este momento estuvimos cantando, ¿no? Que es por tu gracia y tu misericordia. Todos entendemos que es gracia, ¿verdad? ¿La mayoría? Bueno, gracia, hermanos, es un regalo de Dios, es el regalo inmerecido, es el regalo de la salvación que Él nos ha dado, algo que nosotros no merecíamos. Dice, y es por eso, dice, no merecíamos y ni podíamos obtenerlo. Es por eso que tuvo que ser por así, de su buena voluntad. Cuando les habla el ángel a los pastores, le dice que había buena voluntad para con los hombres. Y de esa buena voluntad habla la gracia de Dios. Y de su buena voluntad nos dio. ¿Entiendes? Su buena voluntad nos dio. Y es por eso, ya hemos hablado de esto, de que por eso, al entender esa buena voluntad y esa gracia, ese regalo inmerecido que nos ha dado el Señor, nosotros le servimos con todo amor, con toda entrega. Mire, y venimos y nos comprometimos y decimos, Señor, te voy a seguir, te voy a servir. Le entregamos nuestra vida, cantamos al Señor.
pero debemos de ser conscientes cada día de este compromiso que nosotros adquirimos y debemos de ser fieles, ¿verdad? Debemos de ser fieles. Es por eso, ayer mientras esperábamos unos hermanos en un parque, estábamos con algunos jóvenes y comentábamos algo al respecto de la fidelidad, porque es importante. Dice que no basta un solo tema para hablar de la fidelidad, porque es muy amplio el tema, porque de eso es lo que vemos que carece el ser humano en estos últimos tiempos, de la fidelidad. La fidelidad es lo que no se ve en el ser humano. Y es por eso que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de aprender a ser fieles. Nosotros creemos a veces que somos fieles solamente porque asistimos a una congregación. Pero nuestra vida, hermanos, bueno, la fidelidad a Dios es mucho más allá que congregarse. Sí, es mucho más allá que congregarse. Es mucho más que eso, que venir a una iglesia. Es mucho más que cantar. No basta solamente con cantar, no basta solamente con expresar algunas palabras de las escrituras o cantar, por ejemplo, lo que cantamos ahorita, unos salmos. No basta. Fíjese, la fidelidad no solamente se limita a eso, hermanos. La fidelidad es una vida práctica. La fidelidad, hermanos, es agradar a Dios en todo momento, en lo que hacemos, cómo nos conducimos, en lo que pensamos, cómo tratamos a los demás, cómo nos comportamos en nuestra vida diaria. Todo eso, mira, hermanos, que abarca la fidelidad. Y por eso le decía la semana pasada que la fidelidad es bien importante en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Por ejemplo, en el matrimonio, les decía, hablábamos algo de eso la semana pasada, y les decía, es bien importante. Y eso todos lo sabemos nosotros, los que estamos casados, sabemos muy bien eso, ¿no? Nosotros demandamos fidelidad, ¿verdad? Demandamos fidelidad. Nosotros, como esposo o las esposas, demandan fidelidad. Bueno, el Señor nos demanda fidelidad a nosotros. ¿Sabían? El Señor nos demanda fidelidad. De hecho, la Biblia dice que Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. O sea, que Él nos desea a nosotros, a su iglesia, para Él solo. Así como el que está casado desea a su esposa para Él solo, la que está casada desea a su esposo para ella sola, así el Señor desea a su iglesia para Él solo. Entonces, es por eso la importancia de entender de la fidelidad. Y es por eso, fíjese, los significados que le daba yo la semana pasada de la fidelidad. Uno es una actitud de alguien que es constante y comprometido con respecto a los sentimientos o ideas, obligaciones que asume. Es una persona comprometida, pero de algo que él asumió. ¿Sí me entiende? De algo que él asumió. Porque en esa posición estamos nosotros. Fíjese, el Señor quiere que nosotros seamos fieles. Es por eso somos siervos por amor, porque nosotros ahora le servimos de voluntad. ¿Sí? De voluntad. Porque, fíjese, a veces nosotros decimos esto, mire, y sí, debemos de pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos ayude para que cada día seamos formados, pero nosotros tenemos que entrar en disciplina. Sí, nosotros tenemos que entrar en disciplina. La responsabilidad de nosotros de serle fieles al Señor. Es como que si nosotros decimos o oramos, Señor, dame deseos de congregarme. Pues yo les pregunto a cada uno de ustedes siempre han tenido los deseos de congregarse de tal manera que ya no hayan las horas de llegar acá. ¿Verdad que no? No, es una convicción. ¿Verdad? Es una convicción. Porque a veces uno no tiene esa, ¿cómo le dijera? Ese gusto, como, híjole, ahora quiero congregarme. Como hay ocasiones, híjole, no hombre,
Vamos a hacerlo, quiero congregarme, especialmente cuando uno empieza a caminar en el camino del Señor, o cuando se presentan los problemas, o cuando se presentan los problemas con alguien de la congregación o en la misma congregación, ¿me entiende? Podemos decir, híjole, no quiero ir. Pero nosotros lo hacemos, fíjese, uno se congrega por convicción, porque entendemos que la palabra del Señor nos enseña de que debemos de congregarnos. Y al congregarnos, fíjese, estamos nosotros decidiendo de manera personal. Estamos decidiendo nosotros hacerlo. Entonces nosotros estamos asumiendo esa responsabilidad. Y más si nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, te quiero servir. Fíjese, Señor, te quiero servir. Por ejemplo, ya lo hablamos, pero sí hemos visto, o si ustedes han analizado, por eso les digo, analicen lo que están cantando. Pero lo que estamos cantando, si se dan cuenta, a veces estamos comprometiéndonos nosotros. Fíjense, y por eso les digo, pero no tomemos ese atajo que algunos toman y dicen, no, es por eso yo no canto ese canto, porque me compromete. Pero vamos a ver que desde que recibimos esa gracia, ese regalo inmerecido y esa bendición del Señor, ya estamos comprometidos. Estamos comprometidos. Fíjese, ¿cómo se siente cómo se siente usted cuando una persona, por ejemplo, si usted va a la casa de una persona, y esa persona como anfitriona viene, lo atiende a lo máximo, le hace de comer, le atiende, ven para acá, siéntate, mira, y ya cuando se va para la casa, mira, no te vayas, llévate esto para el camino, o llévate esto para mañana, o llévate esto para tu familia. ¿Cómo se sentiría usted después de eso ante esta persona? Bueno, la reacción normal de una persona que esté en sus cabales, se va a sentir comprometida en el sentido de agradecimiento, ¿verdad? Entonces va a decir, no, pues cuando llegue esa persona a mi casa, la voy a atender igual, o mejor si puedo. Eso sería lo más, como le digo, lo más lógico de una persona cuerda, de una persona en sus sentidos. Entonces, por eso nuestra reacción ante Dios, al entender lo que el Señor ha hecho por nosotros, eso tiene que ser, hermanos, mire, fidelidad. ¿Sí? Fidelidad, entrega total. Y pero el Señor quiere que nosotros de nuestra voluntad, ahora que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ahora nosotros vengamos delante del Señor y con toda nuestra voluntad. Por eso Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como sacrificios vivos. ¿Sí? Como sacrificios vivos. Porque no es una obra sobrenatural que va a venir sobre cada uno de nosotros y vamos a orar, Señor, cámbiame, Señor, hazme un siervo fiel. No va a ser automático, no va a ser así como una obra milagrosa, como a veces pensamos, ¿no? Que creemos en oraciones mágicas, que eso es lo que nos va a hacer, va a cambiar nuestra vida, y no es así. Es algo que nosotros debemos de aprender a hacerlo, porque es algo que se requiere en todo nuestro ámbito de vida diaria. Como les decía la semana pasada, en el matrimonio, en la vida social, en el país donde vivimos, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, también fidelidad, hermanos, es lealtad. Lealtad. Y lealtad es expresar un sentimiento de respeto y fidelidad a una persona, a mostrar compromiso. Compromiso. A eso se refiere. Entonces, mire, eso es lo que nosotros debemos de tener. Y Jesús en este pasaje que hemos leído, vamos a ver algunos puntos. Vamos a meditar este pasaje que leímos. Y punto número 1, el compromiso voluntario.
Dice, el compromiso voluntario. El compromiso de servir al Señor es voluntario. ¿Sí? Es voluntario. Entonces por eso, mira hermano, nosotros tenemos que aprender a ser fieles, porque el compromiso es voluntario. Yo decido servir al Señor. Yo voy a decidir si lo voy a hacer. Entonces por eso Pablo cuando dice que él puso el fundamento, a los Corintios, la primera carta a los Corintios, él dice que él puso el fundamento, pero cada uno mire cómo edifica. Cada uno mire cómo edifica. Porque al final dice que la obra de cada uno será probada. Algunos van a edificar con piedras preciosas, oro, plata. Esos son los materiales que no se consumen con el fuego. Pero algunos van a edificar, dice, con madera, heno o hojarasca. Y esos son los materiales que se consumen con el fuego. Los primeros tres materiales, hermanos, lo que hace con el fuego es que se purifica. Pero los siguientes tres materiales, hermanos, lo que hace es que se consumen. Entonces por eso dice que el compromiso es voluntario. Es voluntario. Y en el verso número 57, dice, verso 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, en Mateo capítulo 8, verso 18, dice que era un escriba. Lucas no lo señala como escriba, pero Mateo sí lo señala como un escriba. Un escriba era el experto en las escrituras, un letrado en las escrituras. Entonces, este hombre conocía la ley. Y al decir estas palabras, cuando dice, yendo ellos, dice uno de ellos, o sea, este escriba, dice, se le acercó al Señor Jesús y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, entendemos que este escriba públicamente estaba rompiendo con sus colegas, o sea, sus colegas escribas, al querer seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque los que perseguían al Señor Jesús eran los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos, los religiosos. Entonces, vemos que este hombre estaba así, abiertamente rompiendo la relación con sus colegas al seguir a Jesús. Y fíjense, hermanos, cuando el Señor nos alcanza y nosotros decidimos ya seguir al Señor, entonces estamos rompiendo con todo y debemos de romper con todo. Pablo a los Romanos dice que Él nos rescató de la esclavitud del pecado y nos trajo, hermanos, para que vivamos en una nueva vida. Entonces, si nos rescató de esa mala manera de vivir, donde lo único que cosechábamos o lo único que íbamos a adquirir era la muerte, y ahora nos ha traído a la luz, a la vida, entonces nosotros lo que debemos de hacer es que debemos de servirle, debemos de honrarle, debemos de ser fieles, hermanos, y comprometernos voluntariamente. Nuestro compromiso tiene que ser voluntariamente. Por eso este verso dice, mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces, nuestro compromiso, hermanos, con el Señor debe de ser total, pero es voluntario. Nuestro compromiso es voluntario, pero tiene que ser total. Él no quiere a medias. Ya estudiamos que no se pueden servir a dos señores. No se puede servir al mundo ni a Dios o a Dios al mismo tiempo. Tenemos que servir a Dios, ya sea que sirvamos a Dios o sirvamos al mundo. Porque dice la Biblia que no podemos estar como en un término medio. No podemos estar ahí. Sino que es necesario, hermanos, que nos decidamos servir al Señor. Es necesario. Y esto es algo voluntario. Por eso le digo, mire, entendamos esto.
que el compromiso con el Señor es voluntario. ¿Entienden? Es voluntario. O sea, nadie nos obliga. Nadie nos obliga. Entonces, lo que tenemos que entender aquí, hermanos, es que al comprometernos con el Señor, dice, entender de que es con Él, no con nadie en este mundo. En primer lugar, es con Él. ¿Sí? Y jamás caigamos en en eso de que sirvamos en cierto lugar, por ejemplo en este lugar, servirle en tal de que nos vean, en tal de adquirir un nombre, en tal de que nos convirtamos famosos. ¿Me entienden? No tomemos esa actitud o en tal de tranquilizar nuestra conciencia. ¿Me entiende? No, hermanos, no. Hasta este punto, hermanos, podemos ver de que cuando se impone el que seas fiel o que haz esto, haz aquello, a la larga la persona termina cansándose. Es por eso que anhelamos y deseamos que cada uno de nosotros, hermanos, podamos servir al Señor así, voluntariamente. Que todos entendamos que nuestro compromiso tiene que ser voluntario. Voluntario. Entonces, en el punto número 2, el Señor Jesús, fíjese, advierte. La palabra del Señor nos advierte de muchas cosas, pues. Toda la palabra del Señor es tan hermosa que nos da, es el manual de nuestro diario vivir. Porque, fíjese, no solamente nos marca, por ejemplo, las victorias, no, nos marca las derrotas. No solamente nos marca las acciones de gracia, no, nos marca los pecados de los hombres de Dios ahí. Entonces, pero todo esto, como dice el apóstol Pablo, dice que quedaron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra enseñanza. Entonces, aquí el Señor Jesús en el siguiente verso dice, viene y, por eso el siguiente punto es la advertencia al compromiso que se adquiere. La advertencia al compromiso que se adquiere. Ok. ¿Quieres servir al Señor? Bueno, tienes que ser fiel a pesar de esto. ¿Quieres servir al Señor? Entonces, tienes que aprender la fidelidad a pesar de. Es por eso que hemos estado hablando de que servir al Señor no se trata de emociones, de sentimientos. No se trata. ¿Entiendes? Bueno, hermanos, creemos en el toque especial del Señor, claro que sí, en un toque maravilloso, que hay momentos donde adoramos al Señor y podemos ser quebrantados de tal manera, hermanos, y podemos derramar nuestras lágrimas, nuestro corazón, claro que sí, hermanos. Pero la palabra del Señor nos muestra que la vida, o sea, la fe del cristiano no se basa en eso solamente. Porque no siempre se mirará eso. No siempre se mirará el toque especial del Señor. Habrá momentos de nuestra vida donde pareciera que no nos escucha el Señor. Y en la Biblia lo podemos ver que a los hombres de Dios vemos que ellos oraban y a veces el Señor no les respondía. Por ejemplo, si usted va a Reyes, si no me equivoco, ahí puede ver la historia de Elías, cuando aquel orando al Señor para que lloviera y no llovía. Tuvo que orar 7 veces para que lloviera. ¿Me entiendes? Entonces, ahí podemos ver eso, que no siempre era algo. Y dice, y tampoco tenemos que meter al Señor en un solo mover, como que si Él tuviera un límite. ¿Entiende? Como que si Él tuviera solo un límite. Y en ese ejemplo de Elías, ahorita viene a mi mente esto,
cuando él escuchó que venía un fuerte viento y venían tirando árboles y todo, ¿no? Y dijo, ahí está el Señor. Y a veces uno cree que no, Dios está haciendo una tiradera, ¿no?, en la congregación. Pero eso no significa, ¿entiende?, que a eso se limita el Señor. No, sino que dice que pero dice, ahí claramente dice, pero el Señor no estaba ahí. Entonces cuando viene dice, un viento apacible, un silbido apacible, y ahí estaba el Señor. ¿Se dan cuenta? Y ahí estaba el Señor. Entonces, es por eso les digo, pues, de que la advertencia del Señor Jesús al compromiso que se adquiere es esta, y eso lo advierte al escriba y le dice estas palabras en el verso 58. Dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Nada más el 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús sabía claramente que no había tenido en cuenta el costo que tenía que pagar por seguir a Jesús. Jesús conocía el pensamiento de esta persona, del escriba, ¿verdad? Así como Él conoce tu pensamiento, así como Él conoce tu vida, así como Él conoce si has hecho un compromiso con Él. Él conoce cada uno de nosotros, nuestro corazón, nuestra vida, cómo le servimos. Él lo conoce, Él sabe muy bien. Pero en este caso podemos ver de que Él conocía la situación de este hombre, que este hombre, este escriba, no contempló el precio que tenía que pagar para seguir a Jesús. Dice lo que le dice pues, las zorras tienen guaridas, o sea, las zorras tienen sus cuevas, tienen dónde dormir, dónde estar, hay algo permanente. Eso no quiere decir que Jesús nunca recostó su cabeza o nadie lo hospedó, no, hermanos. El Señor Jesús descansó en una barca. Fíjese, pero a donde lo está llevando el Señor Jesús acá es que hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Entonces, a donde lo lleva es que este hombre tenía que considerar lo que él iba a pasar, lo que él iba a padecer. Dice, las zorras tienen sus guaridas, y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Eso es lo que dice palabra de Dios para todos. Bueno, nosotros, hermanos, debemos de entender que hay un precio que seguir al Señor Jesús. Y en ese precio es donde a veces nosotros fallamos en la fidelidad porque nos comportamos infieles. Somos infieles. ¿Sí? No medimos y no estamos dispuestos a pagar el precio porque hay cosas más importantes para nuestra vida, como lo que vamos a estar viendo más adelante. ¿Sí? Les damos la importancia a otras cosas. Este hombre pues fácilmente dijo, no, yo te seguiré, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, pero tienes que tener en cuenta, tú escriba, tienes que tener en cuenta de que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, no tengo nada. En una ocasión, un predicador decía esto, que si es que el Señor Jesús anduviera en estos tiempos, dice,
Decía que él anduviera tal vez en un Lamborghini o en un Ferrari, dice. Y cuando vemos la escritura, vemos que el Señor Jesús no andaba en nada de eso. Es más, fíjese, el Señor Jesús ni siquiera administraba los fondos de su ministerio. Lo administraba a alguien que era muy tranza. ¿Sí? Entonces Jesús no tenía el Señor Jesús no tenía sus ojos puestos en las cosas materiales. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y para eso vivía, para eso vino a este mundo. Entonces, como el Señor conocía la mente, el pensamiento de este hombre, como vio que ni siquiera midió el precio que tenía que pagar por seguir a Jesús, él miraba mucho más allá de lo que este hombre ambicionaba. Y es por eso le dice esto: yo no tengo nada. Si quieres seguirme así, sígueme. Sí, pero por eso la palabra del Señor nos muestra que el apóstol Pablo, por ejemplo, dice que no pongamos la mira en las cosas terrenales. Tal vez este escriba no lo dice aquí en este pasaje, pero tal vez este escriba tenía casa, tal vez tenía buena morada, tal vez tenía propiedades, no dice la escritura. Pero tal vez eso estaba en su corazón, como aquel joven rico, también del ejemplo que pone el Señor Jesús. Entonces, fíjense, hermanos, lo maravilloso de esto es de que tenemos una advertencia al compromiso que se adquiere. No es algo a ciegas. Sí, no es algo a ciegas. O sea, al seguir al Señor Jesús, sabemos que hay un galardón grande. O sea, una recompensa grande en los cielos. Sabemos que la recompensa que el Señor tiene para nuestras vidas es mucho más allá que cualquier riqueza, cualquier bienestar, cualquier deleite que podamos obtener en este mundo. Es mucho más allá. Y también sabemos, hermanos, que si vivimos fieles a Él y somos fieles al compromiso que adquirimos conscientemente, fíjese, no solamente vamos a esperar a ese galardón maravilloso que Él tiene para nosotros, sino que también disfrutaremos acá en este mundo una vida gloriosa, una vida nueva. Aquel que es fiel al Señor, dice, si usted es fiel al Señor y sirve al Señor con todo su corazón, estoy seguro, completamente seguro, que usted tiene paz en su corazón. ¿Sí? Tiene paz en su corazón. Si usted es fiel al Señor. Pero si no, fíjese, si usted ha sido infiel y si es hijo de Dios y ha sido infiel, el Señor lo está redarguyendo. El Señor está diciendo, el Espíritu Santo que mora ahí en usted, le está diciendo, ¿sabes qué? Corrige esto, mira esto. Pero es una advertencia, hermanos, de que hay un precio que pagar. Y el precio a pagar es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Eso es, negarnos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ahora lo que debe de regir nuestra vida es la voluntad de Dios. Es nuestra fidelidad a Dios. De esta manera nosotros debemos de conducirnos. Punto número 3. Fíjese, que este llamamiento que el Señor nos hizo es un llamamiento santo. Fíjese, es un llamamiento santo. Y es por eso, hermanos, que debemos de ser fieles a ese llamamiento santo. O sea, no nos llamó cualquier persona, cualquier despistado por ahí que haya dicho, no, sabes que tú me gustas para ser cristiano. No, fue el Señor con su gracia, como estábamos cantando hace rato, es por tu gracia y tu misericordia. Es por eso, hermanos, por eso su llamamiento es santo. ¿Y qué debemos de hacer a eso?
¿O cuál va a ser nuestra actitud ante este llamamiento? Fidelidad. Amén. Fidelidad. Fidelidad, hermanos, entendiendo que este llamamiento es santo. Primera de Timoteo capítulo 1. Se lo dije al revés. Es que es Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Esto es glorioso, hermanos, y maravilloso lo que podemos ver, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. O sea, antes de los siglos, en su presencia, o sea, en su conocimiento previo de todas las cosas, Él tenía un plan. Por eso que usted y yo no somos obra de la casualidad, o no somos un accidente, ¿entiende? Nosotros estamos aquí y nacimos en este mundo por la gracia de Dios, en la voluntad de Dios, en el plan maravilloso de Dios. Tal vez a nosotros nos dijeron: no, tú veniste por un accidente. Oh, no, pues es que mira, no, por eso naciste así. No, el Señor tenía un plan y aquí lo podemos ver. Dice que es por eso que Él nos hace un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mire, no conforme a lo que hicimos o a lo que hayamos obrado, a nuestras buenas obras, a nuestras obras de caridad. No, sino que dice, sino según el propósito suyo. O sea, el propósito suyo, el plan glorioso que Él trazó. Y ese plan maravilloso que Él trazó antes de la fundación del mundo, fíjense, hermanos, ahí donde dice en los tiempos de los siglos, mucho antes de que todo fuera formado, en el tiempo no sé, no lo entiendo ahorita, pero dice la palabra del Señor que cuando estemos delante del Señor, dice, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Amén. Entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Cuando estaremos delante del Señor cara a cara, vamos a entender esto. Pero ahorita lo creemos por fe, este llamamiento santo, y es por eso que debemos de ser fieles. Amén. Debemos de ser fieles y conducirnos con todo compromiso, con toda fidelidad al Señor, porque este plan maravilloso que Él tenía trazado se ha cumplido y hoy estamos aquí. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por eso, porque se ha cumplido en el llamamiento santo del Señor. Hebreos 1, otra vez, 3:1. Eso me llena a mí de alegría, de gozo al poder estudiar esta maravillosa palabra del Señor. Que cada uno de nosotros, hermanos, fuimos llamados con ese llamamiento santo. Por eso, cuando el salmista dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que le visites. Fíjese, esto es lo que podemos ver. Mire, o sea, ¿qué es el hombre? O sea, ni el salmista lo podía entender. Él decía, ¿quién soy yo para que te hayas acordado de mí? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Para que Él se acordó de nosotros, mire, y en ese plan maravilloso, antes de los tiempos de los siglos, Él haya trazado un plan para hacernos un llamamiento santo, para que vivamos como un pueblo santo de Dios, fielmente. Dice el verso 1 de Hebreos 3, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Mire, un llamamiento celestial, un llamamiento glorioso.
Este es un llamamiento maravilloso. O sea, usted dice, no estamos aquí por casualidad. No llegamos al Señor por casualidad. No hemos entendido ese llamamiento por casualidad, sino que es por su gracia, por el plan trazado de nuestro maravilloso Dios. Y es por eso que a su tiempo Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Es por eso que nosotros, hermanos, debemos de vivir así con fidelidad todos los días de nuestra vida. Hemos dicho una y otra vez que la carrera, hermanos, del siervo de Dios, hermanos, no es una carrera de velocidad. No se trata de que yo voy a llegar primero, no, es una carrera de resistencia, de aguante, de distancia. Pablo siempre presenta este caminar del cristiano como una carrera o como un luchador. Y es lo que nosotros debemos de ser. Fíjese, no debemos de ser o sentir solamente simpatía al llamamiento. Debemos de entender, hermanos, de que este llamamiento es santo. Santo, nosotros debemos de vivir agradecidos, y al estar agradecidos debemos de vivir fieles, no solamente simpatizar, ¿sí? Porque no se trata de simpatizar con Jesús, no se trata de simpatizar con sus enseñanzas, o no se trata de simpatizar con las alabanzas que cantamos, no, hermanos, necesitamos nosotros entender el llamamiento santo, celestial, que Él nos ha hecho, y de esa manera vivir fielmente. Fíjese lo que dice en Lucas 9:59. Dice, Jesús le dijo a otro, fíjese, aquí el Señor Jesús llamando a otro, el llamamiento santo, sígueme. Ese llamamiento, hermanos, es un llamamiento santo, como aquel hombre sentado, dice, en el banco de los tribunos, estaba bien a gusto, ¿qué le faltaba? Nada, tenía riquezas, lo tenía, o sea, tenía posiciones, tenía amigos, claro que tenía, no le faltaba nada, pero él estaba sentado en el banco de los tribunos, pero el Señor Jesús pasa por ahí y le dice, solamente le dice esto, sígueme. ¿A quién? A Mateo. A Mateo le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Espérame tantito. Espérame, déjame contar todo mi dinero y de allá me voy, te sigo. No, dice que levantándose él, dejó el banco de los tribunos y siguió al Señor Jesús. En ese momento, fíjese, este hombre entendió ese llamamiento santo, ese llamamiento celestial, y fielmente siguió al Señor. Y fielmente, fíjese, estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí en este pasaje también dice que Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero el hombre le dijo, dice, ahí estaba con Jesús. Y el Señor le dice, sígueme. Pero el Señor Jesús conocía el corazón de aquel, de este otro, como él conocía el corazón del escriba. Entonces a este le dice, sígueme. Pero este hombre simplemente era un simpatizante. Sí, era un simpatizante. Y fíjese que lamentablemente en las iglesias hay muchos simpatizantes. Aquí no hay, hermanos, puros que entendemos el llamamiento santo del Señor. Gracias, Señor, por eso, ¿ah? Gloria a Dios. Sí, pero le digo, lamentablemente es así. Pero no tiene que ser así. Debemos de entender esto de que nosotros, hermanos, fuimos llamados con ese llamamiento santo, celestial. Este hombre estaba ahí con Jesús y le dice, sígueme.
Y dice lo que le dice. Pero el hombre le dijo, primero déjame ir a enterrar a mi papá o a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el evangelio o el reino de Dios. Mire, hermanos, esto no quiere decir que su padre estuviera ya muerto y lo estaban velando y que era necesario que él fuera a enterrarlo y ya iba a seguir al Señor Jesús. No. Es más, la frase debo enterrar a mi padre era una expresión común para decir, déjame hasta que reciba mi herencia. El Señor Jesús conocía la condición de este hombre y el deseo de su corazón, así como conoce el deseo de tu corazón y tu condición. Él conocía muy bien cuál era el deseo, o sea, por qué estaba ahí. El Señor conoce por qué estás aquí. El Señor sabe muy bien, ¿entiendes? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? El Señor quiere hallarnos fieles, entendiendo ese llamamiento santo. Pero en este caso, este hombre que andaba con él no era alguien genuino, alguien que entendía el llamamiento como lo entendió Mateo, sino que Jesús le dice, sígueme. Y le dice, no, espérame, déjame que vaya a mi casa y que me den mi herencia y entonces te voy a seguir. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Ya voy a tener suficiente dinero para poder sostener mi ministerio. ¿Sabes qué, Señor? Después de esto yo te voy a servir con todo el corazón. Déjame vivir otro tiempecito en el mundo y sabes que yo te voy a servir. Esas son las actitudes, hermanos, de los que no entienden el llamamiento santo de Dios. Y queremos estar vagando, queremos estar haciendo las cosas a medias, queremos llevar una vida así superficial. Pero hermanos, el siervo del Señor tiene que aprender a vivir como Cristo vivió, haciendo la voluntad del Padre, siendo fiel. Nosotros debemos de aprender a ser fieles y entender este llamamiento glorioso que el Señor nos hizo. Este hombre no lo entendió. No lo entendió. Dijo, deja que vaya y reciba mi herencia y entonces te seguiré. Es por ejemplo, fíjese, hay personas que dicen, ya hace algunos años me tocó escuchar a una persona así, él era un servidor y me dice, ¿sabe qué? Voy a dejar de servir ahorita en la obra del Señor porque me voy a dedicar a este negocio. Y este negocio, mire, me va a dar hasta ya me quería convencer. Me va a dar tanta ganancia que de aquí a 3 años, bueno, es más, 5 años, dice. 5 años, mire, yo voy a tener una vida desahogada y me voy a dedicar tiempo completo al ministerio. Y dije, no, pues, qué bien. Tiempo completo al ministerio. Han pasado los años y no sigue, no sé si está en el ministerio, pero en tiempo completo. Y todo el tiempo que perdió. ¿Me entiende? Todo el tiempo que perdió. A veces nosotros cometemos graves errores de esa manera que decimos, no, es que déjame desahogarme en esto y entonces voy a servir al Señor. No. Hoy es la oportunidad que tenemos de ser fieles a Dios en lo que nos pone para que sirvamos. Me llamó la atención una ocasión que el pastor de Tijuana nos decía de una experiencia que él tuvo, de que viene un hermano y había algo que hacer, o sea, a él se le había ocurrido algo en la iglesia y que lo hicieran de tal manera, pero eso involucraba trabajo. Entonces viene y le dice, no, ¿sabe qué, pastor? Mire, lo haríamos así, así, así. Oh, perfecto. No, pues vente 1 hora más temprano y lo haces. Y dice, no, que lo haga alguien más. No, pues si el Señor te lo está mostrando a ti, entonces tú tienes que hacerlo.
¿Sí se da cuenta? O sea, es interesante, pero uno tiene un montón de ideas. Uno puede decir, ay, no, qué feo se escuchó aquello. Híjole, no, esto. Pero a lo mejor lo estás oyendo para que lo hagas, para que ayudes a mejorar. Pero a veces decimos, no, es que ahorita yo estoy ocupado, yo necesito hacer dinero, yo necesito que me compre mi casa y luego ya te sirvo, Señor. Como este hombre. Que reciba mi herencia y entonces te seguiré. Pero ¿quién te garantiza que vas a vivir más tiempo? Hoy que tienes fuerza puedes hacer muchas cosas. Hoy que tienes fuerzas puedes trabajar, puedes honrar al Señor con todo lo que tienes, fielmente en todo lo que haces en tu vida diaria, pero también en contribuir en la obra del Señor. Hoy lo podemos hacer. Y no esperes, fíjate, especialmente en pecados que tal vez que estás practicando y dices, no, pues mañana arreglo mi vida con el Señor. Hoy voy a vivir la vida. Voy a disfrutar de mi vida. ¿Y quién te garantiza que hay un día de mañana para ti? Este hombre dijo, el Señor Jesús le dice, sígueme. El Señor le dice, sígueme. Pero este le dice, déjame que vaya y me den mi herencia, porque es muy importante para mí. Esto no es una buena riqueza. Y es por eso Jesús le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero como le digo, no, Jesús no era un descorazonado de que estaba el muerto tirado ahí y dijo, no, pues, hay que se entierre solo. No era eso. Es lo que le digo. Él dijo, déjame ir a recibir mi herencia. Entonces Jesús le dice, deja que los muertos espirituales cuiden de las cosas mundanas. Deja que los muertos espirituales cuiden de las cosas mundanas. O sea, el muerto espiritual se enfoca solamente en las cosas mundanas. El que tiene vida y que es siervo del Señor y que es fiel, se enfoca en obedecer a su Señor. Amén. En obedecer a su Señor. Punto número 4. La importancia de ser fiel y permanecer fiel al pacto que hablábamos la semana pasada. La importancia de ser fiel y permanecer fiel al pacto. Y si, dice, ahora póngale ahí, tal vez, entre comillas, y si hemos dejado el pacto, la importancia de volver al pacto. La importancia de volver. O sea, la importancia de ser fieles, de permanecer. O sea, si estás fiel, si estás sirviendo al Señor fielmente, entiende esto, que es importante que continúes ahí, fielmente hasta la venida del Señor. Pero si dejaste el pacto, si dejaste ese compromiso de servir al Señor, entonces hay una importancia, y quiero que veas la importancia de regresar a ese pacto. Mire, Josué capítulo 24, va conmigo ahí. Josué 24, verso 18. Dice, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Entonces, fíjese, aquí es donde Josué le dice al pueblo de Israel, les dice, delante de ustedes está toda la tierra que el Señor nos ha dado.
Y están ustedes servir al Señor. Están ustedes servirles a ese pacto que Él les ha dado, pero porque vemos muy bien que Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. La semana pasada leímos varios pasajes que nos muestra de la fidelidad de Dios. Y aquí Josué les está diciendo, Él ha sido fiel, Él ha cumplido con su palabra. Pero ahora ustedes están, si ustedes quieren obedecer al Señor, pues lo obedecen. Y si quieren ir a adorar a los dioses paganos, háganlo. Pero yo algo voy a hacer. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué había visto todas las obras maravillosas que el Señor había hecho. Él era testigo ocular de lo que sucedió en el Mar Rojo, lo que sucedió en Egipto, las plagas, lo que sucedió en el desierto, lo que sucedió en Jericó. Josué era testigo ocular de todo esto. Y fíjese, él estaba agradecido con el Señor. Y él estaba comprometido con el Señor por agradecimiento. Así, con todo su corazón estaba él. Pero el pueblo era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo muy terco, era un pueblo muy testarudo, era un pueblo muy necio, muy malagradecido este pueblo. Y dice, por eso dice, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová. Esto era lo que estaban diciendo ellos. El Señor arrojó al amorreo que habitaba en esta tierra. Nosotros serviremos a Jehová. O sea, ellos estaban haciendo el compromiso. Nosotros lo vamos a servir. Miren lo que dice Josué. Dice, nosotros pues serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. ¿Dice? ¿Por qué les decía esto Josué? Porque ellos se prostituían muy fácilmente. O sea, se iban buscando otros amores. Si usted se toma la molestia, o lo digo de esta manera, pero no es una molestia, debe serle una bendición, de leer, por ejemplo, el profeta Oseas. Si usted lee el profeta Oseas y analiza eso, el mensaje del Señor al pueblo de Israel por medio de Oseas, es tremendo, porque dice que a Oseas le da una orden el Señor y les dice, anda, ve y toma a una mujer que es prostituta. Ve y tómala por esposa. Y esta mujer, mire, lo que hace es que viene, Oseas la ama y está en su casa, la atiende, la quiere, la aprecia. No, hombre, hacía todo por ella. Y tuvo hijos y cada hijo le puso un nombre que le estaba dando una enseñanza también. Pero esta mujer, al cabo del tiempo, fíjese que se fue tras sus amoríos. Y así sucesivamente lo hacía esta mujer. Entonces, ¿cuál era el propósito de esto? Se oía como un castigo de Dios, ¿no? Pero Dios tenía un mensaje por medio de la vida vivida, así realmente, del profeta al pueblo de Israel. Y el mensaje era de que así como es esta mujer, así es mi pueblo. Ese era el mensaje. Se prostituye. Entonces, este pueblo, así, hermanos, era su conducta y no era fiel a Dios. No era fiel a ese llamamiento. Fíjese, llega al punto donde esta mujer dice que pues ya había envejecido y ya en realidad ya no era muy deseable para los hombres. Entonces ya esta mujer la vendieron como una esclava, donde nadie la quería comprar y estaba en el mercado de esclavos y nadie le hacía caso. Y el Señor le dice a Oseas, anda, ve y cómprala tú. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús.
en la cruz del Calvario. Cuando no teníamos valor, Él vino y nos compró. Eso lo que hizo. Entonces, bueno, hermanos, por eso nosotros debemos de, ahora, fíjense, nosotros debemos de vivir fielmente. Josué le dice a este pueblo, dice, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestra rebelión y vuestros pecados. O sea, no sufrirá, no soportará. No soportará tus pecados, tus rebeliones. Si dijereis, a Jehová serviréis, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, ¿qué te pasa, Josué? Nosotros nunca haremos eso. No. Aquí otra vez la advertencia del costo de seguir al Señor. Ser fieles. Si ustedes se vuelven a otros dioses, dice, Él los va a consumir, porque Él es Dios celoso. Él los desea para Él solo, y ellos dicen, no, sino que a Jehová serviremos. Otra vez ellos comprometiendo, no, sino que a Jehová serviremos. Y ellos respondieron, testigos somos, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Fíjese, y a su voz obedeceremos. Deuteronomio 5:27. Vamos a ir rápido estos versículos porque ya se nos fue el tiempo. Dice, Deuteronomio 5:27 dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová vuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Aquí el pueblo diciendo, no, si Jehová habla, nosotros lo haremos. O sea, ellos comprometiéndose a ser fieles. Pero la pregunta sería, ¿fueron fieles? No fueron fieles. No fueron fieles. Ahora, fíjate, ¿cuántas veces te has comprometido al Señor? Y la pregunta sería, ¿has sido fiel? Entonces es necesario que nosotros aprendamos a ser fieles. Aprendamos a ser fieles. Y comprometámonos en serio con el Señor. En Nehemías capítulo 9, verso 38 dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ellos dicen, hacemos hoy fiel promesa. Aquí, en este pasaje, del contexto, Esdras les está hablando acerca, les está recordando, o los está llevando al arrepentimiento, pero les está recordando cómo ellos pecaron, cómo se apartaron, pero les está hablando de las maravillas que el Señor hizo en Egipto, el Mar Rojo, el desierto, el maná, el agua dulce, cómo la nube, cómo el Señor los protegió de tal manera que Él hizo grandes cosas. Esdras estaba apuntando eso, pero cuando viene y los concientiza y por eso los lleva y dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Ellos así fiel, comprometidos. Hermanos, debemos de aprender nosotros como a estos hombres comprometidos fielmente, en este caso Esdras,
que vemos así fielmente comprometido al Señor y llevando al pueblo a un compromiso, a vivir fielmente delante de Él. En el verso 36 dice: Dios mío, mira cómo estamos ahora. Somos esclavos en el país que les dices a nuestros padres. Ahora vemos la importancia de que si dejamos de ser siervos fieles, si dejamos de ser fieles a ese llamamiento santo, debemos de entender, hermanos, de que es importante volver una vez más al Señor. Nehemías aquí está diciendo: Dios mío, mira cómo estamos. Ten compasión de nosotros. Dice: ahora somos esclavos en el país que le diste a nuestros antepasados para que lo disfrutaran. Sí, eran esclavos. ¿Saben por qué? Porque estaban bajo opresión de Babilonia. Eran esclavos ahora. Ahora no eran ellos libres, sino que eran esclavos. ¿Pero por qué cayeron ahí? Por su desobediencia, por no apreciar el llamamiento santo que Él les hizo. Estando ellos como esclavos en Egipto, ahí estaban sirviendo, y el Señor los trajo y les dio una libertad para que así voluntariamente se ofrecieran a Él. Pero no lo hicieron, sino que voluntariamente se fueron ante dioses paganos y el Señor los entregó a manos de sus enemigos. Ahora, en los tiempos de Esdras, dice, él está orando y dice: Dios mío, mira cómo estamos ahora, somos esclavos en el país que le dices a nuestros antepasados para que lo disfrutaran. Los reyes que ahora nos dominan son el castigo por nuestros pecados. Y son ellos quienes disfrutan de lo mejor de nuestra tierra. Son nuestros dueños y hacen lo que quieren con todo nuestro ganado. Todo esto nos tiene muy tristes. Todo esto nos tiene muy tristes. Por todo esto que nos ha pasado, nosotros los israelitas nos comprometemos firmemente a obedecer a nuestro Dios. Este compromiso lo ponemos por escrito, sellado y firmado por nuestros jefes, los sacerdotes y sus ayudantes. Ellos estaban reconociendo en ese momento que hasta ese punto no les había ido bien, porque no fueron fieles al llamamiento santo. Nosotros debemos de ser fieles al llamamiento santo. Si queremos ver días buenos, seamos fieles a ese llamamiento santo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Señor, tu bondad es para siempre. Gracias. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver, Dios amado, que siempre estás obrando y hablando a la vida de tu pueblo. Señor, perdónanos si no hemos sido fieles a ese llamamiento santo, Señor. Perdónanos, Señor amado, si no hemos hecho caso a ese llamamiento, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que fielmente podamos comprometernos y ser conscientes, Señor amado, de donde nos has sacado hasta donde estamos ahora. Es un honor, Señor, poder servirte. Es un honor, es un privilegio. Y es por eso, Señor, te rogamos que en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, tú puedas obrar de tal manera que mis hermanos puedan ver ese llamamiento santo que tú les has hecho a cada uno de ellos. Sé que tienes propósitos para cada uno de mis hermanos. Amado Dios, tal vez
por ser movidos o arrastrados por algo que quiere nuestro corazón, nuestro deseo carnal, Señor. Hemos puesto un alto ahí a la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Pero te ruego, Señor, que por medio de tu palabra, la mente de cada uno de mis hermanos sea transparente en esta hora, clara, para que pueda entender dónde necesita rectificar y dónde necesita detenerse y ponerse fiel al llamamiento santo tuyo, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén.